Eh, Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. Como lo decía, el video, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio que nos están dando. Nosotros vamos a poder hablar sobre los datos y la privacidad del paciente. Vemos que existe mucha normativa dentro del Ecuador y a nivel mundial sobre los mecanismos que buscan generar protección a los datos y a la privacidad que tiene el paciente en el momento en que ingresa a un servicio o un sistema nacional de salud, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Los pacientes tienen derechos que han sido consagrados a través de la Constitución, todos los ciudadanos tenemos derechos consagrados a través de la Constitución, en la cual nos dan protección absoluta sobre los derechos de nuestra información, la información privada que tenemos como ciudadanos y que tenemos sobre la información, especialmente en este caso vamos a concentrarnos en el historial clínico de los pacientes. Existe mucha normativa, existen varias normas que ha generado el Ministerio de Salud a través de acuerdos ministeriales, a través del Código Orgánico de la Salud y también el sistema penal, el Código Orgánico Integral Penal, genera sanciones al respecto sobre el sistema general de salud en el momento en que se divulga o se rompe la confidencialidad de esa información. Pero también vamos a ver en qué momentos se va a poder compartir y utilizar esa información, porque esa información es muy valiosa para el desarrollo y la generación de investigación, ya sea para encontrar soluciones a los problemas que tenemos en el ámbito de salud o soluciones para poder dar alternativas a los servicios de salud. Entonces los servicios de salud también pueden ir mejorando gracias a la información que se encuentra aislada, alojada sobre la historia de los pacientes. Entonces, dentro de esa legislación, si bien es cierto, existe normativa que busca la sanción, también existen los mecanismos para poder acceder a esa información de una forma legal. Pero vamos a ver cuál es la responsabilidad que tienen los profesionales y los centros de salud en la gestión de los datos de sus pacientes. Los datos de sus pacientes, desde el número de cédula hasta el historial clínico, cuál va a ser su tratamiento, cuáles son las radiografías, información médica, estudios clínicos, etcétera. Toda la información del paciente pasa a formar parte de su historial clínico. Ese historial clínico se encuentra protegido a través de mecanismos de confidencialidad. La confidencialidad es básica en el aspecto de la información que se le concede. Es una cualidad o una propiedad que tiene esa información que asegura un acceso restringido de ella. No solamente y que solamente puede ser concedida a través de la autorización del titular de esa información. Esto implica un conjunto de acciones que garantizan la seguridad y manejo de esa información, es decir, que las personas que tienen en su poder el acceso a esa información deben de conocer cómo deben de manejarla y cómo deben utilizarla. Aquí tenemos el Reglamento de Manejo de Información Confidencial del Sistema Nacional de Salud. Establece toda una normativa en la cual que indica cómo debe ser tratada esa información y cómo debe ser custodiada esa información por quienes la administran. Entonces, tiene mucha responsabilidad las personas que van a tener acceso a esa información y cómo deben de administrarla. Ahora bien, esa información es muy valiosa. Se dice mucho que la información es poder. El tener información vamos a tener poder sobre las personas en sí mismas. Entonces, es muy importante que esa información se mantenga en el ámbito de la confidencialidad. Entonces, vamos a ver lo necesario que es tener esta información como información confidencial y en qué momento vamos a poder aplicar esa información como confidencial y manteniendo la confidencialidad de ella. Ahora, el derecho de una historia clínica, todo paciente tiene derecho a tener una historia clínica, a poder acceder a esa historia clínica.
todo paciente va a tener el derecho a tener que esa historia clínica sea redactada en términos precisos, comprensibles y completos, y que adicionalmente esa historia clínica se mantenga en confidencialidad respecto a toda la información contenida en ella. Y adicionalmente, ellos tienen el derecho a que se entregue, todo paciente tenemos el derecho a que se entregue esa información en el momento de ser requerida. La Constitución adicionalmente nos concede a nosotros varios mecanismos para poder acceder a nuestra información, sobre todo en la información de salud. Un segundito. Los documentos de información de salud, por ejemplo, ¿a qué se considera? A las historias clínicas, a los resultados de exámenes de laboratorios, a la imagenología, a todos los procedimientos y tarjetas de registro de las atenciones médicas con indicaciones de diagnósticos y tratamientos. Todo eso conforma los documentos de información de salud de un paciente. En ese momento, toda esa documentación, en el momento de ser creada por un centro de salud o por un profesional de la salud, va a encontrarse protegida a través del sistema de confidencialidad que han otorgado directamente las leyes aquí en el Ecuador. Y estas leyes no son solamente ecuatorianas, hay normas internacionales que buscan la protección de este tipo de información. Hay normas internacionales en las cuales el Ecuador es suscriptor, en el cual nosotros, en normativa en materia de derechos humanos, en la cual busca la protección de la información y que se mantenga la confidencialidad de la información de los pacientes. Por eso que la información de acceso a una persona, a un historial de imágenes o de registros de exámenes de laboratorio, es información confidencial del paciente. Y mantiene una relación de secreto en la información. ¿Ya? Esa información debe ser mantenida en secreto y la persona que ha tenido conocimiento de esa información, ya por su oficio o por su motivo de poder tener acceso, se encuentra obligada a mantener esa información en secreto. En el momento en que sea revelada esa información, se encuentra, puede ser sancionado, en este caso en el COIP, lo sanciona hasta una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año de prisión. Entonces, hasta el Código Penal, el Código Orgánico Integral Penal, ha establecido sanciones a la develación de los secretos de la información, que le vimos hace un rato, que era información o documentos de información confidencial de los pacientes. Ahora bien, ¿qué sucede en el momento en que es necesario develar esa información? ¿Qué sucede si este Sistema Nacional de Salud, que mantiene muchísima información, y esa información es muy valiosa, porque a través de esta información se puede generar grandes soluciones, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de servicios de salud, es necesario poderla utilizar para generar desarrollo e investigaciones? Y adicionalmente, esta información que va a ser aplicada a través de las grandes herramientas y que hoy en día la vemos a través del uso, a través del sistema de Big Data y a través del uso de mecanismos de algoritmos para poder administrar esa información, es necesario poderla tener tabulada, datada y sistematizada, que pueda ser accesible, y que esa información, al ser accesible, tenga un valor adicional. Entonces, ¿cómo podemos hacer para administrar esa información y que esa información, teniendo sus niveles de confidencialidad, puedan a su vez generar resultados positivos en el momento de ser administradas? ¿Cómo podemos nosotros, como servicios prestatarios de servicios de salud, cómo podemos, como profesionales de la salud, utilizar esa información para poder generar transformaciones y cambios que vayan a dar un resultado favorable para los mismos pacientes? Entonces, el sistema ha establecido también un tratamiento de esa información, un tratamiento especial que busca que las personas puedan acceder a la información de forma específica.
Pero un segundito que tengo dentro de la pantalla. Que me sale un... Ahora sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible que esa información pueda ser autorizada para el uso de esa información? Es necesario tener la autorización de los titulares de la información. Pero esa autorización, de acuerdo al Reglamento de Manejo de Información Confidencial del mismo Sistema Nacional de Salud, es necesario que exista la información previo a la autorización del titular de la información. Es decir, el paciente, en el momento de ingresar a poder ser atendido, es necesario que autorice el uso de su información para los diferentes aspectos, los cuales son específicamente establecidos que pueden ser utilizados por terceros. Por ejemplo, en el caso de atención de los mismos usuarios, se puede utilizar esa información para generar tabulación de información a fin de mejorar los servicios de salud o a fin de incrementar los servicios de salud en el usuario. Adicionalmente, para evaluar la calidad del servicio. Entonces, el usuario puede autorizar el uso de esa información, de su historial clínico, de su información, de la atención que se ha recibido, a fin de generar mecanismos de evaluación de los servicios que se vayan realizando. Sino también como análisis estadísticos. También el titular de la información puede autorizar ello para que pueda ser utilizado en forma de análisis estadístico de su información, o también para la investigación o para la docencia. Al establecer esto, la norma abre un abanico de posibilidades. Es decir, que previa la autorización del titular de la información, es decir, previa la autorización del paciente, que puede acceder a esa información para poder realizar cualquier tipo de investigación, ya sea en el ámbito de la docencia o en el ámbito de la enfermedad específicamente. Entonces, los usuarios pueden autorizar el uso de su información para esos fines. Sin embargo, esa autorización de los datos personales que ya se encuentran autorizados, cuando se consideran estos datos personales autorizados, de acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, dice, son aquellos datos personales que el titular ha accedido a entregar o a proporcionar de forma voluntaria para que sean usados por una persona, organismo o entidad de registro que solicita, solamente para el fin para el cual fueron recolectados. Entonces vimos cuáles eran los fines. Los fines vemos que son para atención de usuarios, para evaluación de la calidad, para análisis estadístico, para investigación o para docencia. Esos son los únicos casos en los cuales la información del historial clínico de un paciente puede ser utilizado, ya que esta es una información de datos personales autorizados. Pero esa autorización debe ser un consentimiento realizado. ¿Cómo debe ser ese consentimiento? Debe ser por escrito. Es decir, ese consentimiento no puede ser viciado. No puede tener ninguno de los vicios del consentimiento, que son el error, es decir, que la persona se haya equivocado en el momento en que haya concedido la autorización para el uso de su información confidencial, o que exista una fuerza, cuando existan ellos una presión para poder conceder la autorización para la información, o exista dolo, en el caso de que haya sido engañada la persona para entregar su información y que esa información pueda ser utilizada. Es decir, que el consentimiento de la persona en el momento en que autoriza el uso de su información debe ser totalmente puro, no debe carecer totalmente de los vicios del consentimiento. Esto se lo establece dentro del mismo documento que debe suscribir el paciente para poder acceder a la información confidencial, para los fines que ya vimos hace un momento en la lámina anterior. Entonces, ese consentimiento no puede tener ninguno de estos vicios que acabamos de ver. Adicionalmente, el consentimiento debe ser informado. ¿Y a qué nos referimos con consentimiento informado? Es decir, que el que va a utilizar la información
debe obtener ese consentimiento del titular de la información, dándole al titular de la información todo el conocimiento para qué se va a utilizar la información que se está recabando. Si va a ser para una investigación científica, si va a ser para una investigación estadística de una enfermedad específica, o si va a ser utilizada justamente para mejorar los servicios en los cuales se está manejando esta información. Pero ese consentimiento informado debe ser previo a otorgar la información. Es decir, es un consentimiento previo informado para que la persona, con todas las herramientas necesarias, pueda tomar la decisión de si conceder o no conceder la información para realizar ese tipo de investigación. Ahora bien, esta información de los pacientes, el historial clínico de los pacientes, debe ser sistematizada, almacenada y establecida como las mismas normas del Sistema Nacional de Salud obligan. ¿Sí? Para eso necesitaríamos una charla completa para poder hablar de todas las herramientas y todas las obligaciones que tienen los titulares de los servicios y prestatarios de servicios de salud para poder guardar y almacenar y administrar esa información. Pero hoy en día tenemos alta tecnología que puede facilitar ese trabajo para poder mejorar los servicios de salud que están brindando en los diferentes centros del Sistema Nacional de Salud. Adicionalmente, esa información que está guardada en las diferentes instituciones que manejan la información confidencial de los pacientes, es posible ser accedida a través de los titulares de la información. La misma Constitución, la Constitución del año 2008, tiene mecanismos de ejercicio constitucional, acciones de control constitucional, de control jurisdiccional, que busca acceder a esta información, y la Constitución del año 2008 crea una nueva figura de acciones jurisdiccionales, que es la acción de acceso a la información, es más allá de la habeas data. Es el acceso a la información en el cual toda persona, por sus propios derechos o a través de un representante legitimado, podrá tener el derecho de acceder a la información que existe sobre sus datos, tanto genéticos, archivos, datos personales, información, en todo sentido. Es decir, que una institución, un servicio de salud, puede tener una acción en contra de ella a fin de obtener esa información que está teniendo. Pero ojo, esa información es solamente del paciente, es decir, que solamente el titular de la información va a poder realizar algún tipo de acción para poder acceder a esa información, no otra persona para acceder a la información de otras personas, porque la confidencialidad de la información siempre se debe mantener. Debe existir una cadena de custodio en la cual la información se debe mantener como información confidencial. Cabe recalcar que esta información también pasa a ser información confidencial para las empresas, para los servicios prestatarios de salud, pasa a ser esta información confidencial de la empresa, y en caso de que alguien vaya a sustraer esa información o a extraer esa información de forma ilegítima, también el titular del centro o servicio de salud que ha recopilado y administrado y ha manejado esa información puede realizar acciones contra terceros en el caso de que esa información se encuentre divulgada o accedida de forma ilegítima. Entonces, las normas en el Ecuador les conceden las herramientas suficientes para poder ejercer acciones en el caso de que esta información, que es información confidencial y es información valiosísima, pueda generarse y pueda establecerse mecanismos para recuperar esa información. ¿Okay? Y sancionar a quien haya ejercido actos que vayan a extraer de forma ilegítima esta información. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, tenemos que las historias clínicas de los pacientes son documentos de máxima importancia en el ámbito sanitario, a fin de lograr un mejor servicio para el paciente y desarrollar soluciones para la humanidad. A través de esta información se puede sacar mecanismos para dar soluciones, por ejemplo,
a problemas en los cuales nosotros hemos estado tratando. En la misma pandemia hemos podido darnos cuenta que la enfermedad se fue tratando de una forma. Luego, al analizar las historias clínicas de los pacientes, se dan cuenta de que ese mecanismo, ese procedimiento que se había venido aplicando, no era el procedimiento óptimo y se tuvo que cambiar de procedimiento y mejoraron el procedimiento de tratamiento a los pacientes. Todo esto se da gracias a la información que se ha generado en base a los pacientes. Entonces, es importante poder tener acceso a esa información, que esa información sea altamente calificada y que esa información sea establecida y generada y accesible y documentada para que pueda ser validada y utilizada en el desarrollo de nuevas soluciones. Al ser estos datos personales, deben de ser considerados información confidencial y se mantiene su uso confidencial en todo momento, ¿ya? Por diferentes normas, por diferentes motivos, en los cuales estas normas buscan generar, limitar y mejorar el acceso a esta información. Su acceso también se encuentra limitado, y limitado en razón de su correcta administración. Es necesario administrarlos de forma correcta y mantener esa información a través de un sistema de custodio que la misma ley establece y que es sancionado en el caso de que no sea aplicado de esa forma. Y su correcto uso va a depender de los protocolos de autorización y acceso que los mismos tenedores de la información, es decir, los servicios prestatarios, deben dar unas prácticas de manejo de esa información. Entonces, cada uno de los servicios prestatarios de salud, tanto los médicos con sus pacientes o los centros de salud con sus pacientes, necesariamente deben de mantener protocolos para poder administrar su información de forma correcta. Esa información, adicionalmente, no va a poder tener ningún valor si no es recopilada o administrada y procesada de forma correcta y protegida de forma correcta. Adicionalmente, toda esta información es considerada información confidencial, como lo decía desde un principio. Al ser esta información confidencial, los titulares de la información pueden realizar y protegerla como secretos empresariales, ya que la base de datos de pacientes, la base de datos de clientes y usuarios de sus sistemas de salud puede entonces vemos que el Sistema Nacional de Salud se encuentra altamente regulado por diferentes mecanismos y diferentes normas que van en búsqueda de un solo historial clínico a nivel nacional y luego un solo historial clínico a nivel mundial. Hoy en día vemos que el Ministerio de Salud ya ha estado trabajando en el historial clínico a través del número de cédula de cada uno de los ecuatorianos. Entonces, vemos que es un paso hacia donde se va a llegar. Ahora, quien mantenga esta información, quien administre esta información, quien tenga una correcta administración de esa información, va a tener mucho valor en un futuro en el cual la información de los pacientes va a ser muy útil para poder desarrollar nuevas soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Tiempo. Muchísimas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan en mi oficina. Esos son mis datos a los cuales ustedes se pueden contactar conmigo en caso de que tengan alguna duda o alguna consulta al respecto.